En el silencio que se posa sobre el templo antes de que el primer canto despierte el aire, cuando las velas arden como pequeñas vigilias de esperanza y el corazón humano late con un peso que no siempre sabe nombrar, hay almas que entran a la misa cargando historias invisibles. Se sientan en el banco con la espalda cansada, con la mirada baja, con las manos entrelazadas como si buscaran sostenerse a algo firme en medio del temblor interior. Y de pronto, sin aviso, una lágrima brota. No pide permiso, no da explicaciones, simplemente cae silenciosa y sincera como una confesión que el alma ya no puede contener. No es casualidad, no es debilidad, no es un accidente emocional. Una lágrima derramada en la misa pertenece a un lenguaje antiguo, un idioma sagrado que el alma habla cuando se encuentra frente a Dios y deja de fingir. En un mundo que nos empuja a correr, a distraernos, a esconder el dolor bajo pantallas luminosas y sonrisas rápidas, la liturgia se convierte en el único lugar donde el corazón baja la guardia. Y cuando el corazón baja la guardia ante el altar, a veces llora. La misa no tiene prisa, no compite con el ruido del mundo. Detiene el tiempo y abre una puerta entre el cielo y la tierra. Allí, lo eterno se acerca tanto que casi puede tocarse. Y cuando esa puerta se abre, el alma recuerda cosas que la mente había olvidado. Recuerda quién es, recuerda a quién pertenece. Recuerda que no fue creada para sobrevivir solamente, sino para amar y ser amada. Y entonces, el cuerpo responde con lágrimas antes de que la razón pueda organizar una explicación. No ignores ese llanto. No lo seques con vergüenza. No le pidas perdón a Dios por tu honestidad. Las lágrimas en la misa son señales, susurros del Espíritu que indican que algo santo está ocurriendo dentro de ti. Son como una llama discreta que se enciende en el corazón, anunciando que la gracia ha comenzado a moverse. El primer significado espiritual de llorar en la misa es el reconocimiento profundo de una presencia viva. Hay un instante, casi siempre silencioso, en el que el alma comprende que no está sola. Tal vez llegaste distraído, con la mente llena de preocupaciones, con culpas no resueltas, con heridas abiertas o con un cansancio que ya no sabes explicar. Tal vez te arrodillaste por costumbre sin esperar nada, pero de pronto, durante el Gloria, o en el momento de la consagración, o en el silencio después de la comunión, algo cambia. El aire se vuelve denso, el tiempo parece detenerse, el corazón se ablanda, y el alma lo sabe, Él está aquí. No es sugestión, no es emoción fabricada. Es la gracia de la presencia real tocando suavemente los muros que habías levantado. En la Eucaristía no hay símbolo vacío ni recuerdo lejano. Está Jesucristo mismo, vivo y verdadero, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Cuando esta verdad deja de ser una idea y se convierte en una experiencia interior, las lágrimas se vuelven la única respuesta posible. Así ha sido siempre. El profeta Isaías tembló ante la santidad de Dios y se sintió pequeño y desnudo en el templo. Pedro cayó de rodillas ante Jesús, consciente de su pecado frente a una misericordia inmensa. La cercanía de Dios nunca ha sido cómoda. Es hermosa, sí, pero también desarma. Y cuando el alma percibe, aunque sea por un instante, que está de pie ante el misterio más grande del universo, las lágrimas brotan como un acto de reverencia. En la misa, el cielo no permanece lejos. Los ángeles rodean el altar. Los santos oran contigo, aunque no los veas. El sacrificio del Calvario se hace presente sin derramamiento de sangre. Cristo se ofrece al Padre por ti, aquí y ahora, y cuando el alma reconoce esta realidad, incluso de forma confusa, una lágrima se convierte en una oración silenciosa que dice: sé que estás aquí y no quiero ser indiferente. Estas lágrimas no siempre son dulces. A veces llevan asombro, a veces temor, a veces una humildad profunda. Pero todas tienen algo en común. Nacen cuando el alma despierta y reconoce la santidad que la rodea. Son el eco de una llama interior que ha comenzado a arder. Si alguna vez has llorado en la misa, no pases de largo. Permanece ahí. Deja que la lágrima caiga como incienso invisible ante el altar. Deja que sea oración, porque el alma que reconoce la presencia ha cruzado un umbral. Ha pasado de la rutina al encuentro. Ha abierto una puerta que no se cerrará fácilmente. Y sin embargo, este es solo el comienzo.
Porque cuando el alma se atreve a reconocer que Dios está verdaderamente presente, algo más profundo empieza a moverse en su interior. La llama no solo ilumina, también revela. Y en esa revelación, el corazón está a punto de descubrir verdades que había evitado durante mucho tiempo. Permanece en silencio. Escucha el latido de tu propia alma frente al altar. Hay otro significado escondido en esas lágrimas y está a punto de revelarse. Cuando la presencia ha sido reconocida y la llama interior ya no puede ocultarse, el alma comienza a descender a un lugar más profundo, más vulnerable, más verdadero. Es como si, una vez abierta la puerta del misterio, la luz entrara sin pedir permiso y revelara rincones que habían permanecido en penumbra durante años. En este segundo movimiento del espíritu, las lágrimas ya no nacen solo del asombro, sino del encuentro entre la verdad y la misericordia. Hay un silencio particular en la misa que no se parece a ningún otro. No es un vacío incómodo ni una pausa técnica. Es un silencio lleno, habitado. En él, la palabra proclamada sigue resonando aunque el lector ya haya regresado a su lugar. En él, el corazón repite frases que parecían dirigidas a todos, pero que han atravesado el alma como una flecha personal. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Tus pecados quedan perdonados. Y de pronto, algo dentro se quiebra suavemente. El segundo significado espiritual de llorar en la misa es este. El alma ha permitido que la verdad la toque y no ha huido de la misericordia que la acompaña. Vivimos aprendiendo a protegernos, a justificar lo que duele, a explicar lo que pesa, a esconder las culpas bajo capas de razonamiento y ruido. El mundo nos enseña a sobrevivir, no a sanar, pero la misa no negocia con las máscaras. Ante el altar no se nos pide eficiencia ni apariencia, se nos pide verdad. Y cuando la verdad se presenta sin condena, el corazón ya no necesita defenderse. Las lágrimas brotan cuando el alma se reconoce herida, pero no rechazada, pecadora, pero no descartada, cansada, pero invitada. No es el llanto del miedo, sino el llanto del alivio. Es la emoción profunda de quien ha llevado cargas en soledad y por fin escucha que no tenía que hacerlo solo. En el acto penitencial, cuando confesamos juntos nuestra fragilidad, no estamos enumerando fracasos para humillarnos. Estamos abriendo una grieta por donde puede entrar la gracia, y la gracia cuando entra toca lo que duele, no para herir de nuevo, sino para sanar desde la raíz. Por eso, muchas lágrimas nacen allí, cuando el alma entiende que puede dejar de fingir fortaleza y simplemente ser pobre ante Dios. Durante la consagración, cuando el sacerdote eleva el cuerpo y la sangre del Señor, hay corazones que no pueden sostener la mirada interior. No porque no amen, sino porque aman demasiado y sienten el peso de haber amado tan poco. En ese contraste entre el amor infinito que se entrega y la propia pequeñez, las lágrimas se convierten en una confesión silenciosa. No he sido fiel como tú has sido fiel conmigo. Y sin embargo, no hay reproche en esa mirada. Solo una invitación a comenzar de nuevo. Dios no espera lágrimas para conceder su perdón, pero cuando ellas llegan, Él las recibe como recibe todo lo que es verdadero. Las Escrituras nos recuerdan que el Señor está cerca de los corazones quebrantados, que no desprecia un espíritu humillado. Cada lágrima en la misa es una señal de que el alma ha dejado de huir y ha elegido quedarse, incluso con su miseria, bajo la luz del altar. Hay lágrimas que nacen durante la comunión. Cuando Cristo entra en la intimidad más profunda del ser, en ese instante ya no se trata de observar desde lejos, se trata de recibir. Y recibir implica abrirse. Muchas veces en ese encuentro silencioso, el alma siente cuánto ha sido amada a pesar de todo. Cuántas veces fue buscada cuando se escondía. Cuántas veces fue sostenida sin darse cuenta. Esa revelación no siempre se expresa con palabras. A veces se expresa con una lágrima que cae lentamente, como si el corazón exhalara después de una larga contención. Estas lágrimas no deben confundirse con culpa estéril ni con tristeza sin salida. Son lágrimas que limpian la mirada, que lavan la memoria,
que preparan el terreno para una vida nueva. Son parte del arrepentimiento que no paraliza, sino que libera, del dolor que no encierra, sino que abre. Si en la misa has llorado recordando decisiones pasadas, ausencias, rupturas, pecados repetidos o amores fallidos, no creas que Dios te está exponiendo para acusarte. Él te está tocando para sanarte. Está acercándose a esas heridas no como juez implacable, sino como médico paciente. Y el primer signo de que la herida ha sido alcanzada por la gracia es muchas veces una lágrima. Permanece ahí. No te apresures a recomponerte. No huyas de ese momento interior. Deja que la misericordia haga su trabajo silencioso, porque cuando el alma permite que la verdad sea mirada a la luz del amor, algo comienza a transformarse desde dentro y aún así el camino no termina aquí. Porque después de reconocer la presencia y de permitir que la misericordia toque la herida, el corazón empieza a sentir algo más profundo todavía. Un anhelo que no duele como la culpa, pero que arde como una nostalgia antigua. Las lágrimas entonces cambian de sabor. Ya no solo sanan, también llaman. Escucha con atención ese llamado que empieza a despertar en lo más hondo. Hay un tercer significado escondido en el llanto del alma durante la misa. Y está a punto de llevarte más allá de lo que imaginas. Cuando la herida ha sido tocada por la misericordia y el corazón ya no se defiende, algo nuevo comienza a emerger desde lo más profundo del alma. Es un movimiento sutil, casi imperceptible, como una marea silenciosa que no hace ruido pero lo transforma todo. Las lágrimas ya no nacen solo del perdón recibido ni del peso que se suelta. Ahora brotan de un anhelo que no se aprende, sino que se recuerda, un deseo antiguo, anterior a las palabras, anterior incluso a las heridas. El tercer significado espiritual de llorar en la misa es este. El alma recuerda su verdadero hogar. Hay una nostalgia que ninguna experiencia humana logra apagar del todo. Podemos llenarnos de actividades, de relaciones, de logros, de distracciones constantes, y aún así, al final del día, algo dentro permanece inquieto. No es tristeza, es sed, no es vacío, es memoria. El corazón humano fue creado para Dios, y cuando se encuentra con Él en la liturgia, aunque sea de manera velada, algo interior reconoce lo que siempre ha buscado. En la misa, el tiempo se pliega sobre sí mismo. El pasado de la cruz, el presente de la iglesia peregrina y el futuro de la gloria eterna se entrelazan en un mismo acto de amor. El alma, incluso sin comprenderlo del todo, percibe esta apertura del cielo. Y al percibirla recuerda que no fue hecha solo para esta tierra. Recuerda que su destino es la comunión plena, la paz sin sombras, la vida sin despedidas. Estas lágrimas no siempre vienen acompañadas de pensamientos claros. A veces surgen simplemente en la belleza de un canto, en la solemnidad de un gesto, en el silencio que sigue a la comunión. Son lágrimas suaves, profundas, que no queman como la culpa ni pesan como el arrepentimiento. Son lágrimas que hablan de deseo, de pertenencia, de una alegría que todavía no se puede poseer del todo, pero que ya se deja entrever. El alma llora porque reconoce que está hecha para más, porque en medio de un mundo fragmentado, hiperconectado y cansado, la liturgia le recuerda que existe un orden más alto, una armonía perdida que un día será restaurada. En la misa, el corazón escucha una música que no viene de este mundo, y al escucharla, comprende que no es extranjera, es familiar, es la melodía de su origen. Por eso muchas veces las lágrimas aparecen al contemplar la Eucaristía en silencio, después de haberla recibido. Cristo habita en el alma de una manera única, íntima, transformadora. En ese instante no hay palabras suficientes, solo hay presencia. Y la presencia despierta el deseo de permanecer, de no volver al ruido, de quedarse allí donde todo tiene sentido. Estas lágrimas son una oración que dice: aquí quiero quedarme. Son el suspiro del corazón que intuye que la vida no termina en lo que se ve, que existe una patria eterna hacia la cual camina, incluso cuando sus pasos son torpes. Son el eco de aquella promesa del Apocalipsis, donde Dios mismo enjugará toda lágrima, no negándola, sino dándole cumplimiento. No temas esta nostalgia, no la confundas con insatisfacción crónica ni con evasión de la realidad. Es una brújula espiritual, te orienta hacia lo esencial, te recuerda que tu vida tiene una dirección,
un sentido último que no se reduce a sobrevivir o a acumular experiencias pasajeras. Cada lágrima derramada en la misa, por este motivo, es una señal de que el alma está despertando a su vocación eterna. El mundo puede ofrecer entretenimiento, éxito, reconocimiento, pero no puede ofrecer hogar. El hogar del alma no se construye, se recibe. Y en la liturgia, ese hogar se deja entrever como una promesa viva. Por eso, el llanto aparece cuando el corazón se da cuenta de que ha estado buscando en muchos lugares lo que siempre estuvo llamado a encontrar en Dios. Si alguna vez has llorado en la misa sin saber exactamente por qué, si has sentido una mezcla de paz y melancolía, de consuelo y deseo, no intentes explicarlo todo. Permite que el misterio sea misterio. Permite que el Espíritu te hable en ese lenguaje que no necesita traducción. Es Dios recordándote quién eres y hacia dónde caminas. Ahora el camino se abre hacia una última profundidad, porque cuando el alma reconoce su hogar, no se queda inmóvil, es enviada. La nostalgia se convierte en misión, el llanto en promesa. Algo se prepara para nacer a partir de esta experiencia silenciosa. Permanece atento. Aún queda un paso más en este viaje interior. El corazón, ya despierto, está a punto de escuchar una llamada que lo transformará todo. Cuando el alma recuerda su hogar y el deseo se enciende como una llama serena en lo más hondo, la experiencia no termina en consuelo interior. El amor verdadero nunca se encierra en sí mismo. Aquello que ha sido tocado por la presencia, sanado por la misericordia y orientado hacia la eternidad, comienza a sentir un impulso nuevo, el de ser enviado. En este cuarto movimiento del Espíritu, las lágrimas ya no hablan solo de lo que el alma recibe, sino de lo que es llamada a entregar. Hay un instante al final de la misa que pasa desapercibido para muchos. El sacerdote eleva la voz y dice: podéis ir en paz. No es una despedida, es un envío. Es la Iglesia diciendo al corazón: lo que has recibido no es solo para ti. La gracia no fue derramada para quedarse quieta, sino para convertirse en vida ofrecida. Y en ese momento, algunas almas sienten un nudo en la garganta, una lágrima contenida que no nace de tristeza, sino de responsabilidad sagrada. El cuarto significado espiritual de llorar en la misa es este. El alma ha comprendido que el amor recibido exige una respuesta. Después de la comunión, cuando Cristo habita en el interior como un huésped silencioso, el corazón empieza a escuchar preguntas que no vienen del miedo, sino del amor. ¿Qué harás con esta gracia? ¿Cómo vivirás lo que has recibido? ¿A quién amarás de manera distinta a partir de hoy? Estas preguntas no acusan, invitan. Y esa invitación puede hacer temblar, porque implica cambio. Las lágrimas aparecen cuando el alma intuye que no puede seguir viviendo de la misma manera. No porque Dios lo exija con dureza, sino porque el encuentro ha sido demasiado real como para permanecer indiferente. Quien ha estado ante el altar y ha probado la misericordia sabe, aunque no lo formule, que su vida entera está llamada a convertirse en ofrenda. Este llanto es el de los discípulos que después de la resurrección comprendieron que ya no podían volver simplemente a sus redes. Es el llanto de quienes se sienten pequeños ante una misión grande, conscientes de sus límites, pero atraídos por una gracia que supera toda capacidad humana. No es miedo al fracaso, es reverencia ante el llamado. En este punto, el corazón moderno suele resistirse. Vivimos en una cultura que teme el compromiso, que desconfía de las decisiones definitivas, que prefiere la comodidad a la fidelidad. Pero la misa no propone una fe cómoda, propone una vida eucarística, una vida que se parte y se entrega, a veces en silencio, a veces en lo cotidiano, a veces en gestos pequeños que nadie aplaude. Las lágrimas brotan cuando el alma percibe que amar de verdad costará algo, perdonar donde hubo herida, servir donde hay cansancio, permanecer fiel donde el mundo invita a huir, decir la verdad con caridad, orar cuando no se siente nada. Estas lágrimas no son señal de debilidad, sino de lucidez espiritual. El alma ve con claridad el precio del amor y aún así desea decir sí. En ese llanto hay una mezcla de temor y esperanza. Temor por la propia fragilidad, esperanza por la fuerza de Dios. Es el llanto de María al pie de la cruz, no desesperado, sino lleno de fe. Es el llanto silencioso de los santos que comprendieron que la gracia no los apartaba del mundo,
sino que los enviaba al corazón del mundo como testigos. Si has llorado en la misa sintiendo un deseo de vivir de otro modo, de dejar atrás actitudes que ya no encajan con la luz recibida, no lo ignores. No es presión psicológica, es la semilla de una vocación cotidiana. No todos son llamados a lo extraordinario visible, pero todos son llamados a la santidad concreta, tejida en lo pequeño. Deja que esa lágrima sea un sí pronunciado en silencio, un sí que no sabe aún todos los detalles, pero que confía, un sí que se apoya no en la propia fuerza, sino en la fidelidad de Dios, porque aquel que llama es el mismo que sostiene. Y ahora el viaje se acerca a su descanso. Después del envío, después del sí interior, queda un último espacio sagrado, el de la quietud confiada, allí donde las lágrimas ya no piden ni prometen, sino que reposan, allí donde el alma aprende a permanecer. Permanece aún un momento. El corazón, ya ofrecido, está a punto de entrar en el silencio final donde todo encuentra su paz. Cuando el alma ha sido enviada y el sí ha sido pronunciado en lo secreto del corazón, ya no queda prisa. Todo lo esencial ha sido dicho sin palabras. La llama que comenzó como asombro, que ardió como sanación, que se convirtió en nostalgia y luego en misión, ahora no se apaga, sino que se aquieta. En este último movimiento interior, las lágrimas ya no brotan con intensidad visible, a veces ni siquiera caen. Permanecen en los ojos o más profundamente aún, en una paz silenciosa que envuelve todo el ser. Este quinto momento es el de la permanencia. Hay un silencio después de la misa que pocos saben habitar. El templo comienza a vaciarse, los pasos resuenan suavemente, las velas siguen ardiendo sin público y algunas almas se quedan un instante más. No porque tengan algo que pedir, sino porque han encontrado un lugar donde simplemente estar. En ese quedarse, el llanto cambia de forma. Ya no es derramado, es recogido, se vuelve descanso. El último significado espiritual de llorar en la misa es este. El alma ha aprendido a confiar y a reposar en Dios. Después de haberlo reconocido, después de haber sido tocada y enviada, el corazón ya no necesita defenderse ni demostrar nada. Se abandona, comprende que no todo debe resolverse hoy, que no toda herida cicatriza de inmediato, que no toda respuesta se recibe en esta vida. Y sin embargo, hay paz. Una paz que no nace de entenderlo todo, sino de saberse sostenido. Estas lágrimas finales, visibles o invisibles, son las más profundas. No nacen del dolor ni del deseo, sino de la entrega. Son las lágrimas del niño que, después de llorar largo tiempo, se duerme en brazos seguros. Son el suspiro del alma que acepta que Dios es Dios y que ella no tiene que cargar con el peso del mundo. En este silencio, la Eucaristía sigue hablando sin palabras. Cristo permanece en el sagrario, fiel, constante, esperando. No exige emociones, no reclama explicaciones, simplemente está, y al estar, enseña al alma a estar también, en la realidad, en la fragilidad, en la esperanza. El mundo te pedirá que salgas rápido, que vuelvas al ruido, que llenes cada espacio con urgencia. Pero si alguna vez, después de llorar en la misa, has sentido una quietud profunda, protégela. Es un don. Es la señal de que la gracia ha encontrado reposo en ti. Desde esa paz, la vida continúa. Las dificultades no desaparecen mágicamente. Las luchas siguen, pero algo ha cambiado. Ya no caminas solo. Llevas dentro una llama silenciosa que no hace ruido, pero ilumina el camino. Y cuando vuelvan las lágrimas, porque volverán, ya no te asustarán. Sabrás leerlas, sabrás acogerlas. Que cada lágrima derramada en la misa te recuerde que Dios no pasa de largo ante tu humanidad. Que Él recoge lo que tú apenas entiendes. Que tu llanto, unido al sacrificio de Cristo, se convierte en oración viva. Permanece en esta paz. Respira en ella. Y cuando salgas al mundo, hazlo con el corazón encendido y sereno, sabiendo que incluso en medio del ruido, hay un altar invisible donde Dios te espera siempre.